Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a mano y sin diván, que hoy nos va a estar hablando del sentido de hallar nuestro lugar en el mundo, ese lugar en distintos planos que tienen que ver, esos planos donde transitamos lo afectivo, lo vincular, lo social, lo laboral, también lo espiritual, y nuestro lugar en el mundo de alguna manera lo venimos buscando desde que nacemos, pero lo vamos a seguir buscando hasta el último día, hasta el último minuto de nuestros días. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Pero un lujo realmente, poder restablecer esta comunicación semanal contigo, con la gente de la radio, con la amable audiencia. Y sí, hoy nos vamos a adentrar en un tema que creo que nos convoca a todos, ¿no? Sí, que tiene que ver con esa tan manida búsqueda de un lugar en el mundo, que trasciende obviamente lo que es un lugar, un sitio, y que nos lleva a otros planos, ¿no? A otros planos de la realización personal, ¿verdad, Andrea? Y que tiene que ver, como decía cuando presentaba tu columna, Jorge, tiene que ver con una búsqueda que quizás la empecemos en el primer día de nuestra vida y la finalicemos en el último, ¿no? O sea, una búsqueda que nos llevará una vida entera. Sin duda. Sí, por suerte la vida nos da la oportunidad de darle continuidad a esa búsqueda, ¿no? Más allá de un tema de edad, todos estamos en condiciones de sumirnos en esa maravillosa búsqueda del sentido de nuestra existencia, ¿no? Y yo creo, Andrea, que en tanto sujetos inmersos en un mundo convulsionado como el que nos está tocando vivir, y expuestos a vertiginosos cambios, creo que las urgencias cotidianas se apoderan de nuestros tiempos personales y nos limitan las posibilidades de ahondar en la búsqueda interior, ¿no? O sea, en esa búsqueda que nos lleva a esos ámbitos de la espiritualidad, de nuestra interioridad, para poder, salir al encuentro de quiénes realmente somos, ¿no? Y cada día, lamentablemente, nos sometemos más a las leyes del mercado en desmedro de nuestra economía emocional, podríamos aplicar el término. Y mientras aguardamos que desde algún lugar remoto en el planeta algún algoritmo decida la hoja de ruta de nuestra travesía existencial, poco hacemos, muchas veces, por salir al encuentro de ese lugar en el mundo, ese espacio virtual que tiene que ver con la consolidación, nada más ni nada menos que del propio deseo, ¿verdad? Claro. Y creo que la búsqueda de nuestro lugar en el mundo puede tornarse una empresa por demás estéril en la medida que no nos aboquemos previamente a la conquista de nuestro mundo interior, ¿no? Sí. El sentido de nuestra existencia, Andrea, es consustancial, como decíamos recién, al propio deseo, y no podemos buscarlo en el afuera, es en el adentro donde vamos a encontrar fundamentalmente el sentido de nuestra existencia. Ahí vamos a hallar los propósitos, toda esa fuerza que nos va a permitir establecer metas, asumir desafíos. Por lo tanto, creo que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo en que por ahí se ralentizaron todas nuestras rutinas y por ahí tenemos la oportunidad de repensarnos, ¿por qué no, en la medida de lo posible, aplicarnos a esa búsqueda interior que nos permita desentrañar un poco esas dudas existenciales, poder mirarnos cara a cara, frente a frente,
en el espejo del alma, ¿no? Y ya incursionamos en un terreno de repente un tanto poético, ¿no? Pero es ahí donde vamos a encontrar la verdad. La verdad jamás va a provenir de afuera, sino de nuestro propio interior. Ahora, Jorge, te pregunto, a veces también hay que crear como un clima para poder encontrarse con uno mismo, y de ese clima o ese lugar, ¿qué importancia tiene ese lugar en el que trabajamos, en el que sociabilizamos, en el que realizamos nuestras tareas diarias? Que ese lugar sea un lugar confortable, sea un lugar agradable, para de alguna manera después poder ahondar en esto que decís con mayor profundidad, ¿no? Exactamente, la capacidad de construir climas, ambientes, el poder dirigirnos hacia esos ámbitos donde podamos establecer un diálogo convivencial interesante, no solo con las personas, sino también con el entorno, ¿no? Y ya yendo un poco a lo que es la materialización de ese lugar en el mundo, creo que es fundamental despojarnos de los miedos y tratar de salir al encuentro, como siempre decimos, del propio deseo, salir al encuentro básicamente de las ansias que de manera casi te diría visceral nos llevan a orientarnos hacia esa búsqueda. No quedarnos atascados en clichés, no quedar atascados de repente en prejuicios, en percepciones anticipadas, darnos la chance de desarrollar las potencialidades que nos permitan de repente acceder a esos lugares que muchas veces nosotros mismos no nos lanzamos a su búsqueda por el temor al fracaso, por el temor a la exclusión, por el temor a no dar con la medida, podríamos decir. O sea, esto tiene que ver mucho con esa búsqueda de felicidad y no debemos procurar hallar en el afuera ni las razones, ni el sentido, ni los cómo y los por qué, para lograr de una forma u otra encontrar ese lugar en el mundo. Tenemos que actuar, darle sentido a la búsqueda a través de la propia acción y no inhibirnos, no quedarnos en el encorsetamiento del no puedo o del tengo miedo, Andrea. Pero viste que a veces sucede, y más en estos momentos que estamos viviendo, que estamos un poco confundidos, estamos entreverados, y nuestro entorno de alguna manera se ve contaminado por todo eso, se vuelve igual, ¿no? Y de la misma manera encontramos nuestro escritorio de pronto desordenado, el placar desordenado, y te pregunto a propósito de todo esto, ¿el orden interior afecta en los demás planos de nuestra vida? ¿Tiene que ver con ese desorden que nos va circundando? Por supuesto, porque el orden exterior trasunta, digamos, la forma como encaramos el afuera tiene que ver mucho con nuestro adentro, ¿no? Muchas veces el caos interior, ese estado confusional, esa falta de rumbo, el no saber hacia dónde orientar nuestras acciones, se trasunta en el caos externo, ¿no? Y vos ves que muchas veces, o sea, es fácil asociar cuando vas a un lugar y ves que hay personas que están transitando por un momento de desasosiego, por un momento de crisis, por un momento en que sus circunstancias no les permiten tener una visión clara de su futuro, y vos ves que no solo las cosas circundantes, no solo los objetos, no solo el orden de su casa, de su oficina, de su estudio, de su entorno, sino que también ese desorden se torna parte de cada una de sus acciones, ¿no? Son esas personas que cuando no logran establecer un orden interior, no logran adecuar sus ideas a un programa, a una especie de hoja de ruta existencial, esas personas no solo ven alterado, ven el caos
desparramado en su casa, en su lugar de trabajo, sino que también los proyectos, las decisiones que toman están contaminadas por esa indefinición, por ese caos, por esa falta de orden interior, ¿no? Te quiero preguntar acerca de algo que estamos viviendo hoy, que de este reclutamiento, de este aislamiento social debido a la pandemia, y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando hoy por hoy, estamos haciendo teletrabajo, estamos quedándonos en casa haciendo nuestras actividades diarias, ¿qué importancia tienen, hablando de este lugar que tenemos que ir construyendo, ir manteniendo nuestras rutinas? ¿Y a qué voy con nuestras rutinas, nuestros horarios de levantarnos a la hora que nos tenemos que levantar, el horario de las comidas, de aseo? ¿Qué importancia tiene no perder esos rituales que veníamos llevando a cabo a diario y que ahora capaz que están un poquito trastocados? ¿Qué importancia tiene desde lo emocional en el ser humano? Bueno, tiene mucha importancia porque el poder manejar un poco de ese concepto que yo te vertí recién en cuanto a la economía emocional, ¿no? El poder administrar nuestras emociones, nuestras pasiones, el poner coto a nuestras pasiones, o el poner coto a la ansiedad, el poder poner coto también a la angustia que puede significar por ahí estar condicionados a un confinamiento involuntario, obviamente, porque salvo que uno decida aislarse, apartarse del mundo durante un tiempo, la mayoría de las personas estamos condicionados por esto, con un motivo lógico de fondo, por supuesto. Pero es muy importante no bajarnos un poco de ese orden al que solemos someter nuestra cotidianidad. ¿Qué quiere decir? Aquellas actividades que hacen a nuestro mundo de intereses, que tiene que ver, por ejemplo, con el orden de nuestra actividad laboral, que tiene que ver con, por ahí, la gestión de aquellos proyectos, con el poder sostener adecuadamente todo nuestro entramado vincular, el no desatender nuestros vínculos fundamentalmente, Andrea, el no caer en esa modorra, en ese letargo de, como decíamos hace algunas columnas, ¿no?, de no tomarse esto como una especie de siesta, de la cual después seguramente nos va a costar mucho emerger, ¿no? A veces hay personas que dicen sí, porque estar en pijama o estar de repente o trastocar los tiempos. Yo creo que, bueno, de repente nos podemos, dar ciertas licencias, de repente, a la hora de iniciar nuestra tarea o a la hora de organizar un poco ciertas actividades, como puede ser el ejercicio físico, y bueno, podemos administrar de repente con más libertad nuestros tiempos, pero sin lugar a dudas es fundamental no apearnos, no bajarnos de un cierto control sobre ciertas cosas como pueden ser, qué sé yo, la higiene personal, el tratar de transitar durante el día sin apartarnos de aquellos esquemas, no solo desde el punto de vista convivencial, en cuanto a atender a nuestros vínculos, a nuestro relacionamiento con el afuera, sino también sostener un poco lo que es nuestro proyecto existencial, vale decir, manejar ciertas rutinas, y aquí quiero señalar que el concepto de rutina no en cuanto a ese componente de tedio que puede conllevar, sino al poder como hábito saludable. Exactamente, ocuparnos y mantener esos hábitos que hacen justamente a una vida saludable, que por ahí al final de la cuarentena, al final de la pandemia, no
vivamos como una especie de rezago, no sintamos como que dejamos de hacer un montón de cosas que después por ahí nos van a dificultar la posibilidad de reconectarnos. Ahí está, justamente, mira, el otro día con una mamá que tiene un chico adolescente me compartí una inquietud que la voy a compartir contigo porque creo que puede identificarse muchos oyentes que están siguiéndonos, ¿no? Y me comentaba que tiene un chico en edad adolescente, no sé si tiene 15 o 16 años aproximadamente, y bueno, viste que vieron alterados, tienen cursos online, bueno, la cuestión que el chiquinín se queda hasta altas horas de la madrugada jugando estos juegos que hay online, y al otro día me dice la madre, no lo puedo hacer levantar, y está sumamente preocupada, pero dice que no lo despierta, y por más que le dice que se acueste, claro, ellos se tienen los padres que acostar, porque al otro día tienen que seguir trabajando, y no hay manera de que este chiquitín después se levante. Creo que esto es algo que es preocupante, porque están en esa edad que es difícil ya de decirle apague la computadora o lo dejo en penitencia. No es un chico de 15, 16 años, ya no es tan fácil manejar. Y claro, tiene que ver con esto que estás diciendo, cómo después van a seguir adelante, qué hábitos están adquiriendo, los hábitos de estudio, los hábitos de sueño, después no se levanta a almorzar o a desayunar a la hora que tiene que desayunar, se levanta casi a la hora del almuerzo, y se van trastocando las rutinas, los hábitos saludables, como bien venías diciendo, ¿no? Y creo que esto puede ser una preocupación que tengan muchos papás de adolescentes, quizás. Por supuesto, pero esto no está enredado solamente con las circunstancias, o sea, con la actual coyuntura. En ese caso, lo que te plantea esa mamá tiene que ver también con una actitud previa, anterior, de muchos padres frente a los hijos, de no establecer como corresponde los límites que le permitan a ese chico por ahí no apartarse de ciertas responsabilidades, de ciertas rutinas que hacen justamente a su actividad cotidiana, que hacen un poco, que le permiten dar cumplimiento a sus obligaciones con el estudio y también poder desarrollar saludablemente y felizmente también su vida social. Yo creo que eso está muy vinculado también, en el caso que vos planteás, a una actitud bastante generalizada y que, bueno, que se remonta a muchos años, ¿no? En cuanto a no establecer dentro del contexto de la familia ciertas pautas que permitan, a su vez, o sea, que redunden en una dinámica familiar más saludable, y valga bien el término de saludable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que provoca esto es simplemente una agudización o una intensificación de esas costumbres ya instaladas, ya prácticamente estatuidas por la misma familia. Entonces, hoy por hoy, esa falta de límites, el irse a acostar tarde, el no darle el tiempo que corresponde a cada actividad, obviamente se profundiza, porque hay como una legitimación dada por la mismísima circunstancia, en cuanto a que, bueno, todos vemos nuestros tiempos trastocados, no es el reloj, no son los tiempos habituales los que rigen nuestras vidas, pero bueno, creo que de todas maneras es buen tiempo si bien decimos que es buen tiempo para hacernos cargo de temas tan pendientes, también es buen tiempo para resignificar nuestros vínculos y nuestra forma de administrar individual y colectivamente los tiempos de la familia, ¿no? Claro. Tengo algún mensaje acá, Jorge, para compartir contigo. Sí. Acá me dicen, buenas tardes, Andrea y Jorge, quisiera consultarles si pueden darme algún consejo para enfrentarme a la cuarentena sin caer en un pozo, porque la verdad es que se va pasando el tiempo, uno empieza a extrañar a la familia, no los podemos ver, las rutinas que teníamos, nuestra vida, dice, y cosas que nos gusta hacer y que ahora no podemos. Muchas gracias, muy bueno el programa. Miriam de Punta Carretas. Bueno, básicamente, en primer lugar, para la estimada oyente, tratar de entender la cuarentena no como un pozo
ni como una situación patológica en sí misma, sino por el contrario, como una instancia que nos permita emerger más rápidamente de esta circunstancia tan acuciante, ¿no? Claro está, en función de cómo son los tiempos de cada uno, las prioridades, en función de cómo cada uno ha organizado su vida, y obviamente va a sentir más o menos intensamente el efecto del encierro, entre comillas, ¿no? Pero de todas maneras, fundamentalmente debemos interpretar la cuarentena como parte de la cura y no como parte del problema. Y bueno, y seguramente si la oyente por ahí escuchó las columnas anteriores, hablamos de un montón de posibilidades, un espectro grandísimo de posibilidades para optimizar el tiempo de la cuarentena. Y claro está, seguramente se trata de una persona que tiene una vida muy activa, que como todos dependemos de nuestros afectos, pero bueno, se trata de una situación de crisis, se trata de algo inesperado, se trata de algo que ha quedado fuera de nuestro control personal, y lo mejor que podemos hacer es avenirnos a la normativa establecida por las autoridades sanitarias, en cuanto a que la mejor manera de sobrellevar todo este proceso es justamente el sostener este periodo de cuarentena. Claro. De todas maneras, como contrapartida este mensaje, que todos no piensan igual. Tenemos a Amanda que dice: desde que empezó la cuarentena me he puesto a ordenar bien mi casa, a pintar, a arreglar todo. Al fin y al cabo, dice, no vino tan mal la cuarentena. Muy bueno el programa, saludos, Amanda. Viste que hay de todo, hay gente que está contenta, pero le está buscando la parte positiva, ¿no? Pero buenísimo, y aprovecho la oportunidad un poco para compartir algo que de repente una pequeña influencia, cuando los otros días planteábamos, bueno, la temática para esta columna, y vos me comentabas justamente la importancia que tenía ese lugarcito, ese espacio. Claro. O sea, un poco en función de lo que venimos hablando, pero vos justamente replanteabas o subrayabas, mejor dicho, la importancia que tiene por ahí ese lugarcito recóndito en la casa, ese espacio en el cual uno de pronto se da cuenta que puede encontrar el solar, la motivación y el estímulo necesario como para sumergirse en un mundo de intereses por ahí abandonado durante los tiempos corrientes, claro, ¿no? Claro, o ese lugarcito simplemente que te da paz en tu casa, ¿no? No importa, cada cual sabrá cuál es ese lugar, ¿no? O generarlo, como dice esta oyente que se está armando y reordenando su casa. Quizás sea un buen momento para en este momento de confinamiento mirar la vida desde otra perspectiva, buscar nuevos caminos, nuevos desafíos, pero también empezando desde casa, buscar ese lugarcito en el que podamos encontrar esa iniciativa para esto que estamos diciendo, ¿no? Claro, eso marca un poco, en función de lo que maneja el oyente, el correlato que hay entre los objetos materiales, entre el mundo circundante y los objetos internos. O sea, el poder de repente darse el tiempo para ordenar las ideas, aprender a gestionar los miedos, las emociones, eso se trasunta luego en la necesidad de darle orden a la afuera, ¿no? Porque como decimos siempre, todo orden, la felicidad en sí, es algo que arranca desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Puede venir alguien y ordenarnos la casa, como en las películas esas que aparecen en los canales de cable, pero si nosotros no modificamos los esquemas internos, nuestra mirada sobre la vida, nuestra percepción sobre la realidad, ese orden va a ser muy efímero. Por lo tanto, está bueno, quizás para ese oyente, esta ha sido una instancia a través de la cual poder básicamente ordenarse internamente. Y claro, y sobreviene esa necesidad irrefrenable de ir poniéndole puntillosamente el lugar y el orden a las cosas. Creo que está buena, muy buena la puntualización del año.
Jorge, hacemos una breve pausa y luego de la pausa, si te parece, continuamos analizando y viendo también la importancia de crear esos espacios físicos, que era un poquito lo que estábamos mencionando, para poder generar ese espacio de meditación, de calma, de tranquilidad, para sentirnos mejor, para buscar ese lugar que tanto siempre estamos buscando en el mundo, pero buscarlo de una manera, ya que tenemos un tiempo en casa, buscarlo de la mejor manera. Si te parece, lo analizamos después de la pausa. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos junto al licenciado Schneiderman. Tuvimos un pequeño problemita ahí técnico, pero fue solucionado, Jorge. Estamos en el último bloque y un poco quisiera llegar, digamos, al por qué, como bien tú comentabas en el bloque anterior, llegamos a esta columna del día de hoy, que tiene que ver en la importancia en estos días de buscar ese lugarcito en nuestra casa en el que nos podamos sentir a gusto, podamos sentir un lugar de que nos podamos expandir o sentir confortables, o podamos meditar, o podamos hacer lo que nos satisfaga y nos dé esa luz, esa esperanza o ese aire que tanto estamos necesitando en estos días. Por eso la importancia nos pareció hoy hablarla desde tu columna, ya que esta herramienta que estamos buscando, este lugarcito, en este momento tan importante, ¿por qué lo tenemos que encontrar? Claro, y puede ser, digamos, una búsqueda que nos conduzca a distintos espacios por ahí dentro de la casa, en los cuales no reparábamos, ¿no? Uh-huh. Y de repente poder sentirnos felices, ¿no? Porque siempre decimos, Andrea, que no existen ni arquetipos, ni estándares de felicidad. Se trata de una construcción subjetiva. Nosotros podemos ser constructores de la felicidad, de repente no necesitando de esos satisfactores frecuentes, usuales, que constituyen nuestra cotidianeidad, y bueno, y podemos de repente detenernos, así como dijimos en su momento, dejar de ceñirnos a los relojes que fagocitan nuestras horas, y en ese lugarcito donde por ahí no realicemos ninguna actividad determinada, donde por ahí encontremos el solaz como para poder meditar, pensar, repensarnos, interpretarnos, interpelarnos, o si no, apelando un poco al criterio que venimos manejando. ¿Cuáles son aquellas cosas que los tiempos corrientes no nos permiten realizar? ¿Cuáles son aquellas cosas que anhelaríamos hacer en esos momentos, pero que bueno, que la rutina y esa vorágine del día a día no nos permite, ¿no? Y acondicionar, antes que el lugar, acondicionar el alma, ¿no? Decidir, bueno, y un poco también en consonancia con lo que planteaba la oyente, a quien le estaba resultando bastante difícil sobrellevar la cuarentena, preparar el alma antes que el lugar, porque podemos tener de repente la mejor barbacoa, el mejor balcón, la mejor terraza, pero si no preparamos el alma, no alcanza a tener el mejor atril, los mejores óleos y los mejores lienzos. Tenemos que empezar a diseñar esa pintura que queremos plasmar en el lienzo internamente, o empezar a escribir desde adentro ese cuento que tenemos pendiente. O por ahí simplemente encontrar el lugar en el mundo, en un rinconcito, a partir del cual o desde el cual comunicarnos con todas aquellas personas que de repente hemos postergado, no por falta de interés, sino por la indisponibilidad horaria, y
tantas cosas, pero quiero enfatizar en eso, ¿no? Preparar antes que los ambientes físicos, antes que lo material, prepararnos internamente para disfrutar, mentalizarnos, visualizarnos en el pleno disfrute de este tiempo que nos toca vivir, porque a como dé lugar será el tiempo el mejor cernidor que demostrará en definitiva cuál va a ser la situación en que con la que nos vamos a encontrar al final de la pandemia. Por lo tanto, está bueno para quienes ya tienen un espacio definido, para quienes de repente tienen actividades que adoran, que les encanta realizar, pero que por ahí los compromisos cotidianos no le habilitan a hacerlo. Bueno, profundizar en eso, intensificar, dedicar más tiempo, más horas, y para quien de repente por ahí no le encuentra la vuelta a la cosa, y bueno, tratar de buscar primero internamente, y seguramente algo va a salir, porque todos algo siempre tenemos para decir, algo tenemos para pensar, algo para reflexionar, y muchas veces ese espacio de encuentro personal puede ser tan representativo como el momento de la creatividad para un escritor, como el momento de repente de la inspiración para el artista plástico. En fin, creo que debemos apuntar a eso, Andrea, resignificar. Y hoy es un día especial para lo que estás diciendo, porque se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, así que capaz que es el día más adecuado para tomar cartas en el asunto, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí, con todo lo que representa esa celebración, creo que apunta más a, no tanto por ahí a lo que es la espiritualidad, sino que hoy por hoy creatividad e innovación está indeleblemente asociado a lo que son tecnologías, a lo que son, qué sé yo... al desarrollo social humano, pero igual el desarrollo, más allá de que sea lo social, también viene, yo estoy de acuerdo contigo, que viene desde adentro, ¿no? Todo lo que hagamos en los actos tiene un sustento individual, espiritual o profundo que viene desde el yo más íntimo. Por supuesto, y ojalá podamos y hacernos todos a la idea, más allá del establecimiento de, bueno, hoy por hoy hay un día para cada cosa, es cosa que valga, que está bueno refrescar la memoria, porque muchas veces perdemos de vista la importancia de ciertas cosas, y es bueno que se nos lo recuerde, pero creo que lo importante es incorporar, internalizar la creatividad como una de las herramientas a desarrollar. Creo que estamos en el debe. Mirá, un poco también en consonancia con lo que hemos trabajado en otras columnas, en cuanto al mundo que nos espera al otro lado de la pandemia, seguramente no van a ser las grandes, vamos a decir, ni a partir de las grandes, no sé, maestrías, doctorados, postdoctorados o de los niveles de formación de mayor nivel, que podremos posicionarnos eficientemente en el futuro que nos espera. Siempre sostenemos en cuanto a la importancia de desarrollar las habilidades blandas, que tienen que ver justamente con eso, con la capacidad de crear y de recrearnos, con la capacidad de establecer adecuadas relaciones de alteridad, el poder hacer de la empatía la gran herramienta que nos permita avanzar. En cuanto a conocimiento, en cuanto a información, ya prácticamente la tecnología se está encargando de eso, y no va a ser necesario estar profundizando tanto en la búsqueda de saberes, sino en las formas más inteligentes de poder administrarlos, ¿no? Hoy ya el tema no pasa por depositar en el otro, a través de una clase magistral, un saber preestablecido, sino en tratar de promover en el otro una adecuada búsqueda de ese saber. Y en tal sentido, la incentivación de la creatividad
creo que va a ser de aquí en más una de las herramientas fundamentales para que todos podamos abrirnos paso en este mundo que se nos avecina, ¿no? Que va a ser complejo, sí, pero también implica un desafío, y no hay mayor o mejor manera de estimular la creatividad que hacernos cargo de los desafíos que nos plantea justamente, que nos pueden plantear coyunturas como la que estamos viviendo. ¿No te parece, Andrea? Sí, va a ser un año que va a haber que desarrollarla full, así que creo que esta columna de hoy, Jorge, ha sido más que fructífera y ha hecho un gran aporte para los tiempos que nos tocan vivir. Un placer, como todos los martes, escucharte. Igualmente. Y nos Andrea, estaremos encontrando el próximo martes en un próximo encuentro. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chau, chau. Vivencias.